Esta de aquí es la esfera de Buga. ¿Es realmente un objeto fuera de este mundo? En marzo de este año en Buga, Colombia, pasó algo extraordinario. Un ovni esfera fue capturado y yo viajé a investigarlo en persona. Y me dejaste sola. Las esferas que levitan ya no son un tema de ufólogos y conspiranoicos, es un tema real. ¿Qué carajos? Y un globo no es. Tanto es así que en los congresos de múltiples países se debaten sobre de quién son y el peligro que generan al volar sobre instalaciones militares o cerca de aviones con los posibles riesgos de colisión que eso conlleva. Pues justamente una de las mejores grabaciones hasta el momento, hechas además por varias personas distintas, terminó en aterrizaje y posteriormente rescate de la misma por uno de los testigos. A partir de ahí han pasado por varias manos con información igualmente increíble, desde que al momento de rescatarlas pesaba casi nada a que ahora pesa 10 kilos, que era capaz de evaporar agua sin siquiera estar caliente o que su material es más duro que incluso el de los satélites de la NASA. Pero ahora hay que hacer un gran paréntesis, porque existe la gente racional que busca evidencias y escucha argumentos, y por otro lado están las cabras, que solo replican lo que han dicho otros y no piensan por sí mismos. A ver, Martín, ¿por qué dices eso? La cuestión es que la esfera ha llegado a las manos de Jaime Maussan, un histórico periodista de México que ya es mundialmente conocido por las famosas momias de Nazca. Pues es ahí cuando mucha gente critica la seriedad de esta investigación, aludiendo que lo de las momias está altamente comprobado que es todo mentira. Pues lamento decirles, amigos, que quizás no les hayan informado correctamente, ya que yo personalmente he ido a Perú a investigarlas con científicos, alguno mundialmente reconocido, y no de los que opinan desde el escritorio. Además, en ese viaje he participado en una audiencia en el Congreso de Perú, donde se pueden ver todas las campanas, incluso la de Flavio Estrada, la principal y casi única referencia que utilizan los canales de ciencia para desmentir la veracidad de estas momias. Así que si sos de esas personas, te recomiendo que mires el vídeo antes de comentar algo de lo que después te puedas arrepentir. Y ya que estás, suscríbete porque Martín está con estos temas. Cerrado el paréntesis, decidí hacer las maletas para ir a investigar nuevamente para que cada uno tenga su propia opinión. Así que en este video vas a vivir la experiencia de ir a ver la esfera. Llevé hasta juguetes para ver qué podemos encontrar y también vamos a ver una explicación increíble de cómo podría volar y que intentarán poner a prueba. Ojo, es algo que ya existe en la naturaleza. Vamos a evaluar las posibilidades de que esto sea un engaño y vamos a descubrir algo increíble. Y es que en esta investigación está implicada la universidad más grande y famosa de México, la UNAM. Ellos han descubierto que esta esfera es mucho más de lo que esperábamos. Así que me vine a México para conocer la verdad. Y yo no lo puedo creer, me siento como Indiana Jones. Ahora lo que estamos haciendo acá es lo mismo que lo que hicimos en Perú, buscar la verdad. Lo que me preocupa de este caso es que es demasiado bueno para ser verdad. Ahora sí, oficialmente, buenas, Jaime, ¿cómo estás? Querido Martín, qué gusto tenerte aquí. Ah, perfecto. Aparentemente, esto es una antena. La escritura aparentemente es muy antigua. Sin embargo, no hemos podido determinar qué dice, cuál es el mensaje. Tiene algún tipo de conexión con idiomas muy antiguos, ¿no? Algunos de los símbolos que aparecen aquí, sí. Pensábamos en los primeros análisis de que era 95% aluminio. Ya se me reinició la grabación del teléfono. Fíjate que en el estudio en una ocasión se empezaron a encender las luces solas. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene una fuente de energía en la parte interior. En la tomografía parece ser como si fuera una jarra o algo así, pero de acuerdo a los investigadores no es sólido, es difícil determinar de qué está hecho esto. Entonces, me dijeron algunos de la gente que trabaja contigo que algunos sintieron dolores de cabeza. Sí. Sí, hay mucha gente que ha sentido dolores de cabeza. Hay gente que le pone las manos encima y se le paran. ¿Se le erizan los pelos? Todos. Entonces, pues no sabemos. Aquí, como ves, está fresquita, tipo metal. Sí, se está realizando un trabajo en este momento. La universidad está haciendo un pulido ahí porque va a ser muy importante para determinar varios aspectos que muy pronto vamos a tener la respuesta de todo. Se han hecho todo tipo de análisis, todo se ha hecho abierto. Hasta el momento no se ha podido identificar de qué está hecho. No habría algo así en la Tierra. Al menos es lo que arrojaron los análisis realizados en la universidad. Pues son muchos misterios todos estos orificios. ¿No? Una de las quejas es de que no son simétricos a veces. Sí, parece como un trabajo manual más que un trabajo de tecnología, ¿no? Consideramos que es un trabajo manual. Ahora, tú dime cómo eran las civilizaciones
o cómo son las civilizaciones allá afuera en otros mundos, o quizá esto venga de aquí de la Tierra, del pasado, quizá es una esfera que ha estado volando por mucho tiempo. Es muy difícil decir Se ven como... que realmente de qué se trata, pero lo que te puedo asegurar, eso sí como un hecho al 100%, es que los videos que se grabaron tanto por el señor José como por María son auténticos. El video de José sí tiene una modificación en el audio por razones de seguridad. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé, pero lo respeto y eso es lo que es. Eso es lo que tenemos. Pero sin embargo, las imágenes de la esfera son auténticas. Entonces, es lo único que tendríamos que, pues, realmente preocuparnos, ¿no? Y también las de María son auténticas. Entonces, si son auténticas, esta esfera volaba por los aires, bajó al chocar con unos cables de alta tensión. Ah, tocó cables de alta tensión. Sí, por aquí está, te voy a enseñar, hay un pequeño punto donde... Se ve el golpe Sí. con la marca. Puede ser esto. No. Ah, bueno. Fue un buen golpazo, ¿eh? Y de aquí se han tratado de extraer fragmentos y no han podido, no sé por qué. ¿Qué es de aluminio esto? Es de aluminio 72% y tiene 22% de silicio. Y dicen de que es más duro que el grado espacial. Eso fue la primera vez, pero pasó una cosa muy extraña. Después de que se midió 360, 323, como está registrado en video, le metieron unos magnetos muy potentes para ver si podían mover a la esfera con los magnetos. Y después de eso, mide que la dureza del aluminio es de 60, de 70, de 80 VH, lo cual Es mucho menor de lo que es mucho menor y al mismo tiempo, ¿por qué no es estable? No es estable esa medición. No sabemos si algo se modificó en el interior y hizo que todo cambiara. Yo creo que las investigaciones van a tener que seguir por mucho tiempo, Martín. O sea, realmente hay demasiadas cosas que no entendemos de esta esfera, lo cual es normal. Pero cada vez estamos, pues, más cerca de poder entenderla. Creo que el verdadero reto debería ser hacerla volar nuevamente. Ya hay algunas ideas de los científicos. ¿Y dónde está el USB? ¿Dónde está la entrada para enchufarlo y cargar? Ojalá la tuviera. Me sorprende toda la negatividad que ha surgido de investigadores que desde sus casas, desde sus escritorios, saben más que nosotros que estamos gastando fuertes cantidades de dinero para analizarla, y ellos no necesitan nada más necesitan decir que es falsa y ¿Pero que... te extraña eso? Viendo lo que pasó con las... No me extraña, lo veo con Con las momias de Nazca, esto me pasa lo mismo. Así es. Y bueno. Así es, y me ha pasado toda la vida. Siempre que das a conocer algo, inmediatamente surgen personas que sin aportar absolutamente nada, sin contribuir nada a la investigación, cuestionan, se burlan, son groseros. Muy triste. Y lamentablemente eso viene muchas veces desde la gente que supuestamente sería la más inteligente, sí. ¿no? Del mundo científico. Bueno, y que vienen de investigadores del fenómeno. O sea, los principales enemigos de cualquier descubrimiento, revelación que hagas, es precisamente la gente que está involucrada en el fenómeno. ¿Por qué crees? ¿Que es envidia? ¿Están comprados? Yo dejo que tú lo pues disiernas, que tú pues encuentres la respuesta a esto, porque para mí todos deberíamos estar unidos en torno a estos extraordinarios descubrimientos. Yo no hice esta esfera, yo fui al lugar donde cayó, me la otorgaron, me la dieron para que la investigara y es lo que estoy haciendo. Y lo estoy haciendo abiertamente. No cuestionan la investigación. Investigan que si el video, que si la compañía Germany, que si esto, que si David Vélez, que si Jaime Maussan. O sea, ojalá y dijeran, mira, esa investigación que hiciste está mal hecha y es así por esto y por esto y por esto, y te sugiero hacer esto. Entonces todos ganaríamos. Pero la manera en que lo hacen, pues más bien revela que están molestos. Es que se nota eso, se nota mala leche, se nota bronca, se nota... ganas de morder el tobillo, ¿no? O sea, sí.
Sí, esa Es brutal. es la triste realidad, pero esa es. Pero aquí está y en un momento van a llegar científicos, mañana van a venir más y el viernes van a venir más y tú vas a poder hablar con cada uno de ellos libremente, abiertamente Como siempre. y desarrollar tu propio criterio. Yo no te voy a decir, cree que esto es verdad, cree que esto es falso, tú llegas a tus propias conclusiones. Intentemos ser abogados del diablo, Jaime, y pensar que esto puede ser falso. Vamos a hacer este juego. El problema que hay ahora con este objeto es que es demasiado bueno para ser verdad, porque hay trazabilidad, hay muchos testigos, hay grabaciones en vídeo de buena calidad, todo continuado, todo con los testigos que se pueden reconocer y toda la información que se fue viendo. ¿Qué pudo haber pasado como para que esto sea un engaño? Yo no encuentro ninguna razón por la cual, o sea, dinero, no me han pedido dinero y se ha ofrecido dinero por esta esfera, tanto a David Vélez como a mí, y absolutamente nada. Fama, prestigio, la gente involucrada no quiere salir. La compañía Germany se desvinculó por completo de la esfera. David Vélez también. Entonces, o sea, si no es fama, si no es dinero, entonces ¿qué? O sea, y van a gastar, la persona que haya hecho esto gastó una cantidad de dinero importante. ¿Para qué? Si es que esto es falso, gastó ¿Para qué? dinero para hacer esto. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Bueno, van a pensar que fuiste tú y que lo montaste tú esto Por favor, yo estaba en ahí México. en el estudio que tienes ahí Yo detrás, ¿no? estaba en México, yo fui para allá y yo me la tranqué. No. Realmente, el tiempo lo va a demostrar exactamente como con los seres didácticos, que ya estamos muy cerca del final de esa disputa legal. Y aquí esto, pues va a seguir la investigación. Va a ser más larga de lo que nosotros pensábamos, porque hay muchos secretos que no va a ser fácil descubrir, pero estamos dispuestos a mantenernos y a invertir lo necesario hasta llegar a la conclusión final. Lo único que no voy a permitir, mi querido Martín, es que se abra la esfera en dos, que es lo que muchos quieran. Vamos a abrirla a ver qué tiene adentro. De ninguna manera. Bueno, hay gente no que- voy a dejar ni que le quiten uno de estos. O sea, no voy a dejar nada. Tenemos que hacerlo desde afuera. Tenemos que hacerlos con equipo, tenemos que hacerlos con nuestro intelecto, pero no vamos a afectar la esfera de ninguna forma. ¿Perforarla tampoco? No, desde luego que no. Vamos a ver si la podemos hacer levitar. Ese creo que sería el máximo reto. Ya veremos si lo logramos. A ver, ¿cómo es eso? Mira, y ni siquiera la toqué, nada más me acerqué. ¿Está la esfera ahí? Mira, A ver, aléjate. y no aléjate. es la primera vez Vamos que me para allí, pasa vamos eso. para allí, vamos para allí. Material científico, vamos. Ya se me quitó. A ver. Ahorita no tengo nada. Venga, vamos. Nos vamos acercando. Estamos al lado de la esfera. Muy poquito, pero sí lo siento. Ahí ya se... A ver, vamos del otro Sí, lado. un poquito. Sí, ahí empieza a ponerse ya la piel de gallina. Pero ahorita ya fue menos. Pero luego lo siento. ¿Y cómo te ponías antes con la primera vez que la... La primera vez que la agarré empecé a temblar y no lograba yo controlar la temblorina. Mira. Mira, también del otro lado. A no ser que sea por el aire acondicionado, que tampoco está No. muy fuerte. No. Bueno, No, pero la primera vez que la agarré, que la saqué de la bolsa, me temblaba, pero nunca logré controlar el estar temblando. Cuando la llevaron al estudio se empezaron a prender las luces. La primera vez que entró al estudio de la pantalla, parpadeaban las luces. ¿sabes que hay un... Bueno, seguro que tú lo sabes, de una persona que también tuvo una esfera que también hace unos 20, 30 años, Esfera de Betos. que también generaba Sí, cosas raras. cosas como esas, ¿no? Sí, lo que Pero cree... mira, sigo estando en el aire y ahorita como ya se me calmó. Y sigo estando ahora sí que aquí. No me moví. Cuando fue grabada, levitando, la esfera estaba girando sobre un eje de rotación que exactamente sale alineado así de esa forma.
Cuando yo la vi levitando y estaba yo viéndola con Jaime, yo lo primero que le dije, oye, ¿de dónde rayos saca la energía esta cosa para volar, no? Pero entonces mi área consiste en que cuando vamos al laboratorio hace unos días, tuvimos, aunque ya vinieron unos científicos aquí a hacer mediciones, muy buenas mediciones, excelentes por cierto, descubrieron incluso en su interior que hay una composición de 2 fases muy importantes. Esas composiciones están muy bien marcadas y además tienen y gozan de sus densidades específicas. Aquí están. Son 2 cosas muy importantes en su núcleo. Una cosa es la parte oscura o marrón y la otra es la parte morada. Si esto tiene 3 centímetros de espesor y es aluminio, porque además fue clasificado como tal, menos esto. Esto no hay parámetro de clasificación. No lo encontraron en sus librerías. Y es un instituto que estudia metalúrgica. Entonces dijimos, bueno, entonces, ¿qué hay adentro? La forma de probarlo era, este punto que ustedes ven aquí, coincide con un punto abajo, que si lo juntas es el eje de rotación. O sea, exactamente el centro de la esfera. Eso es, si giraría, la ves girando perfectamente. Lo que hicimos fue cada 3 centímetros marcar un punto formando imaginariamente un meridiano. Dar porque llegamos al Ecuador y nos vamos hacia otro polo. El chip, o lo que dice ser un chip, o lo que parece ser un chip, porque tiene pines, puede ser el cenit de la esfera. Lo hicimos en varios lugares y lo que hicimos fue agarrar nuestro calibrador de densidades con una medida. Checamos la densidad del metal, pero nos fuimos más adentro y vimos que había una densidad mucho menor que la que estaba aquí. Y esa densidad es muy homogénea en toda la esfera. Pero cuando le metimos un imán fuerte, ya no fue la misma densidad, fue cambiando. Y entonces yo tuve la precaución de que midiera aquí un punto y mover el imán y veía que se movía la densidad. Quiere decir, entonces, que el campo magnético que me estoy metiendo está moviendo algo aquí adentro. Entonces, ¿Una imagen la tomaron con rayos X? Sí, una inspección con rayos X, exactamente. ¿Y eso es sólido o No, es algo que es como si fuera arenoso, pero responde a campos magnéticos. Pero yo seguía con la pregunta, ¿cómo rayos esta cosa no está su fuente de energía? ¿Cómo se mueve esta cosa? Debe de haber una explicación. Entonces me puse a meditar, tratando de llegar a una posible explicación de cómo uno obtiene la fuente de energía. Me fui a ver unos satélites de la NASA. Si los paneles no jalan la energía del sol, se dañan, ¿cómo le hacen para obtener más energía? Según han oído ustedes, que extienden un cable extenso, metálico. Entonces el cable va cruzando perpendicular en campos magnéticos. Y en el electromagnetismo, cuando un campo cruza un cable, se induce una corriente eléctrica. Sucede en el sentido de corriente eléctrica y también en el sentido al revés. También sucede de una corriente eléctrica, se induce, o sea, de un cable se induce un campo magnético. Dije, si eso es así, entonces quien me pueda ayudar, pues que piso este mundo tiene que ser un genio. Y ese genio se llama Nikola Tesla. Entonces, pues me fui con Tesla, fui a sus trabajos y entonces observé que en 1901-1907 Tesla hizo la torre de Wandsworth. Esa torre, permítanme darles unas observaciones que son muy importantes. Eso realmente es un generador, es una bobina de Tesla en gigante. Pero vean qué peculiar, miren. Está la torre y aquí en medio baja un tubo, ¿lo ven? Ese tubo se mete al piso y se conecta con un río subterráneo que él ya había detectado. Pero el río tiene... Y evidentemente el tubo está generando con movimiento electricidad como si fuera un generador que alimenta aquí en su casa a sus generadores que a su vez llevan carga eléctrica y distribuyen cargas en toda la cúpula que está aquí. Y esta cúpula se carga como un Van der Graaf, se carga intensamente y empieza a transmitir a la ionosfera, ¿ok? Como si fuera una antena transmisora, pero de electricidad. Y él pretendía alimentar electricidad a poblados por vía inalámbrica. Pero entonces, recuerden que esa esfera gira así, pero el orden del interno está así. O sea, ahora se las voy a cambiar. Es la torre acostada de Wanderville. O sea, está usando un principio eso es un principio de una bobina de Tesla, pero adentro. Y entonces, en lugar de que nos conectemos a un río en movimiento, aquí el que va a estar en movimiento es la esfera que va a estar girando. El asunto es el siguiente: el giro aquí adentro debe generar cargas eléctricas negativas y siempre las cargas van de más a menos. Por lo tanto, esto atrae necesariamente. Se vuelve un motor, un generador de recepción de cargas, un motor generador de cargas, de atracción de cargas. Al ser esférica, hay un principio que se llama el campo de Gauss. Se genera un campo uniforme alrededor, pero ese campo es electromagnético. Y el campo electromagnético es cientos de miles de millones de veces más potente que la gravedad, porque el campo electromagnético es
la segunda fuerza fundamental del cosmos. Pero hay algo más, ¿eh? Sí, también vimos que... Del principio también de los planetas, ¿no? Sí, o sea, esta cosa nos sorprende la sencillez del principio. Digo, a lo mejor estamos mal, ¿no? A lo mejor no hay que comprobarlo, ¿no? Pero es lo que estamos llegando. Esa cosa vemos que podemos moverla del lugar, la densidad de esta parte interna. Entonces, si esto está girando, esto funciona como un giroscopio. Si tú mueves un poquito el centro de gravedad, para un lado, o sea, para el otro, o subes, o bajas, depende cómo lo muevas. Si lo subes, lo bajas, o sea, estás cambiando el centro de gravedad y lo mueves. Y como está en el aire, es muy fácilmente, moverlo porque nada le estorba. Ahora, dos cosas. El asunto es este. Si ustedes ven aquí esta parte de acá, están con rayones. También me preguntaba, bueno, ¿y esos rayones por qué están ahí? Si está girando en el aire. Porque hay algunas perforaciones, si ustedes me permiten, se las voy a mostrar. Está aquí tapada, ¿dónde las están tapadas? De tal forma, y les suplico, imaginen esto. Ustedes traen un anillo aquí y lo meten a las perforaciones. Son 2 o 3 anclas. Lo apresionan. Y como un juguete, cuando le jalan, ¿no? Lo hacen girar la esfera. Y ¿sí me entiendes? Un trompo, sí. Sí, como un trompo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Como las turbinas de los jets. Las turbinas no pueden jalar solas. Cuando están paradas necesitan un motor adicional, externo, que las haga rotar para que cuando lleguen a su rotación mínima, accione el principio de Brain, o sea, el principio de la turbina, y por sí misma ya funciona. Esto, cuando tú empiezas a girar la esfera y tiene un mínimo posible, o sea, mínimo calculado de esa esfera, su rotación, se activa su principio de generación de energía. Y es cuando entonces empieza a volar. Y según me comentó Rodolfo, esto ya ocurre en la naturaleza. Son las arañas voladoras, que usan una técnica llamada ballooning y que incluso observó Charles Darwin en su viaje en el Beagle. Estas arañas pueden desplazarse cientos de kilómetros sin alas. No vuelan en el sentido clásico, pero aprovechan corrientes de aire y campos eléctricos para elevarse con sus hilos de seda. Lo que hacen es liberar una seda ultra ligera que responde al campo eléctrico natural entre la superficie terrestre y la atmósfera, lo cual puede generar una ligera fuerza de repulsión electrostática que las impulsa. Según Rodolfo, esto se parece al principio que él comentaba. Si la esfera pudiera captar energía dentro del entorno, tal vez podría generar un efecto de suspensión. Así que el invento sería intentar que la esfera gire y acumule energía del ambiente y con el sistema mencionado iniciar un intento de levitación. Y si esto funciona, a ver a dónde nos lleva. Ahora, ¿por qué la esfera bajó y no cayó? Lo vemos como baja y desciende. ¿Por qué? Tratamos de explicar, tratamos de llegar a unas conclusiones. Aquí, vean esto. La esfera en el aire tocó un cable de alta tensión de los que están ahí, de las torres. Cuando lo toca, deben ustedes entender dos cosas. No es lo mismo recibir cargas que una descarga. Las cargas son armónicas, las descargas desarmónicas. Entonces, al momento de hacer una descarga, pierde su armonía y podría haber reducido su velocidad de rotación. Bajó del mínimo que no debe de bajar, no pudo reacelerar entonces gradualmente se fue parando, ralentizándose hasta bajar. Y entonces no cayó, descendió. Te preguntaba porque cuando se descubrió la esfera se comentaba de que pesaba muy poco, 1 o 2 kilos, pero ahora la esfera pesa bastante más. De hecho, hay muchas cosas que cambiaron, por lo visto también, por ejemplo, el tema de que el agua, ¿no? Si se le echaba agua, el agua se evaporaba y ahora estas cosas no pasan. ¿Qué es lo que pasó? Cuando la esfera desciende, ya viene en un modo de error, pero yo estoy casi seguro que la esfera no quedó desconectada inmediatamente. De alguna forma hubo un campo residual presente que de alguna manera desde donde estaban controlando la esfera estaban tratando de reactivar, pero la esfera trataba de reaccionar y cuando lo trataba de hacer intentaba levitar y no podía, y ese cambio de subir o levitar y no marcó las diferencias de peso de masa del objeto. Hasta que por fin se desistió y entonces tenemos ahora un peso muerto de la esfera de 10.13 kilos. ¿Ha variado desde que la habéis recibido? No, ya está en un peso muerto. Yo le llamo peso muerto, ya hay más. Pero cuando se tomó la esfera tenía una mancha de un fogonazo del área donde tocó el cable de alta tensión. Entonces se pretendió limpiar la esfera, toda sucia, como carbón. Y entonces lo que hicieron fue pulirla para poder quitarle la parte negra y luego le echaron agua para limpiarla. O sea, ese es el motivo del agua. La esfera estaba completamente fría, pero vieron que evaporó. Entonces la pregunta muy justa es ¿por qué se evapora el agua con un objeto que está frío? Porque es evidente que la evaporación no es por efecto térmico, es por un efecto iónico. Cuando tú una molécula de H2O la metes en una capa de ionización,
Entonces el agua va separándose en cationes, o sea, en átomos de H2O que les falta electrones, y en aniones. Los aniones se convierten en hidróxidos. Cuando tú respiras el hidróxido, es un elemento que irrita nuestros tejidos. Entonces, si lo hiciste de manera expuesta a un cierto tiempo, se irrita nuestras membranas del sistema respiratorio y también las digestivas. Y es exactamente lo que tuvo ese personaje al día siguiente. Y fue al médico a ser atendido. ¿Qué nivel de seguridad tú tienes del 0 al 100% de que esto puede ser realmente algo real? Por lo que yo he investigado en laboratorio, más del 90%. Hay indicios claros de que realmente hay cosas que son anómalas a lo que se De podría hecho, pretender. los materiales que componen los hay aquí, no hay problema. O sea, sus materiales no son los que realmente a mí me dicen o no. Aunque por ahí hay algo extraño, yo ya lo comenté. A mí lo que realmente me dice es la manera como este objeto obtiene su fuente de energía. Ahí sí. Claro, pero eso no lo puedes saber todavía, o sí lo puedes saber. Si tú sabes de que hay algo dentro que es anómalo a lo que se podría esperar, ¿no? O es falsificable también eso de que hay adentro. No, no lo es. Lo que está dentro es auténtico, está registrado con aparatos científicos. Sabemos que puede cambiar su densidad con campos magnéticos, lo sabemos. ¿Has visto el cambio de densidad del metal No lo he visto, lo tengo medido medido? con aparatos científicos. O sea, eso ya sería fuera de lo normal total, ¿no? No, o sea, no fuera lo normal. Es un muy indicativo Ajá. para lo que yo estoy buscando como cuál es su fuente de energía. Y de acuerdo a como yo planteo cuál es la fuente de energía, no conozco un dispositivo igual a este que lo haga y que le evite. Claro. Está grabado de evita. Como esto pasó por manos de una empresa que justamente se dedica al tema metalúrgico. No conozco la empresa, no quiero desprestigiarla ni nada por el estilo, pero que esta empresa pudo haber recreado una esfera similar para entregársela, por ejemplo, a Maussan. El hecho de quitar una esfera, de repente le echas agua y empieza a sacar vapor de agua, estando fría, evidentemente eso no es normal. Pero no lo pudieron replicar aquí eso. No, porque ya no tiene el campo, está muerta la esfera, está apagada. Ujú. Si yo la activo y hago esto, podría yo replicarlo. Pero tendré el cuidado de no respirarlo. Eso es todo. O sea, me baso en lo que está, en lo que tenemos. Tú ves, es que hay otra esfera, pues es lo mejor. Pero no me consta, yo tengo esta. Estamos grabando ahora con una cámara térmica y vamos a ver a la esfera si se le puede detectar algo de calor. Por ahora lo que refleja simplemente es el calor. Están puliendo, Y lo que me decías exactamente, Rodolfo, donde están puliendo está más caliente. Claro. Pero en base a lo que decías, Es un informe. sí, Está muerta la esfera, está apagada. Ah. ¿Tú puedes, en base a lo que estás viendo, decirme si esto puede ser de reciente manufactura o antiguo? En base a la cantidad de rayones que tiene y todo. No, no tiene nada que ver. O sea, de que esté rayado o no, no tiene nada que ver. Los celulares se rayan. Y las imperfecciones y demás tampoco te dicen demasiado sobre la antigüedad de esto. No, de las imperfecciones no, como tal. Vale, puede ser algo de hecho, no sé, hace 6 meses esto, tranquilamente. O sea, si dejas un material descuidado en cualquier lado, con el paso del tiempo solito se deshace, se oxida. Calidad de espejo, o sea, pero ya viéndola al microscopio, pues las hendiduras, las rayaduras, pues ya estamos viendo a 300, 500 aumentos. La amplificación de nuestros ojos no es la misma que la de un microscopio. Entonces, el proceso pues sí es laborioso. Y con esto van a poder determinar la calidad del material y la homogeneidad, digamos. Sí, eso sí se podría. ¿Para cuándo tendríamos más o menos estos estudios realizados? Hoy pretendemos acabar esta zona, todas las zonas. Bueno, es que son 4 zonas, los hemisferios, sí, y el cordón y otro cordón que nos pidieron. La UNAM, para dar un poco de contexto, ¿qué es exactamente? Pues sí, la UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es la más importante, ¿no? De México. Sí, es una de las más importantes públicas. Es gratuita, tiene muchas áreas de trabajo, tanto de facultades como de centros de investigación. Estamos acá con Josué, que se encarga un poco de estar viendo ahora y estudiando el tema de los vídeos de la esfera, que son los que se usan más que nada como para darle credibilidad a todo este asunto, ¿no? Nos presentaron 2 videos que se grabaron en Colombia de un testigo, bueno, fueron testigos dobles, y otro video de una señora. En este caso, pues me tocó echarle un ojo, analizarlo. Por ejemplo, aquí se ve cómo pasa en la parte posterior de los árboles. Entonces estamos desacreditando que sea CGI
o que sea ahorita inteligencia artificial, que es lo que más usan. El video original que me dieron son 8 minutos. Entonces, para encontrar una posible causa que esto no fuera real, empecé a buscar teorías pensando que esto no es real, pensando que esto es un fake, como lo hubieran hecho. Lo único que me queda es pensar que es una esfera pequeña y está colgada por un dron. Pero está como muy a la lejanía Exactamente. la esfera como para ser pequeña. Acá en esta parte creo que es la zona donde más lejos podemos ver. No parece que tengamos dron aquí en esta toma. De hecho, a mí me parece como que la esfera es más grande, la que se ve en estos vídeos, que la esfera que tenemos acá. Que tenemos acá. La otra cuestión es que la esfera parece ser lisa y parece que no tiene tanto detalle. Ahí se ve como girando, ¿no? O es el ruido del... Pensé que era ruido, pero aquí lo bajé, mira, de velocidad y aumenté los cuadros por segundo. Sí. Y sí da una idea de movimiento. De giro. Gira. De giro. Y tal vez estos elementos que se ven alrededor son las orillas. Podría ser la misma esfera, pero podría girar de manera random. O sea, no en un solo sentido. O sea, ¿y vos personalmente qué pensás de todo? De estas tomas y demás. ¿Son reales? ¿Pueden ser fake? Las tomas son reales. El objeto que estamos viendo ahí está en el lugar. ¿Este es el de la señora? Ajá. ¿O es el del...? No, es el de la señora. Parece que el objeto también tiene reflejos, está en la zona. Es la misma idea, perdón. La misma esfera, se puede decir. La misma esfera. ¿Tenías una teoría que capaz que puede estar colgado un hilo eso? Fue lo primero que pensé porque desacredité lo del CGI. Inteligencia artificial no hay para tanto tiempo todavía. Sí. 8 minutos. Lo único que nos quedan es... efectos prácticos, que se utilizan mucho en efectos visuales. Y para hacer efectos prácticos, luego se cuelgan objetos, naves de algunos, antes se utilizaban pequeños helicópteros, ahora empezaron a utilizarse drones. Era lo único que había pensado, que tal vez esta esfera era más pequeña y estaba colgando algún dron. Pero hay tomas muy lejanas, o sea, tendría que ser un cable muy, muy largo, ¿no? Tendría que ser un cable muy largo o ser una esfera muy pequeña, pero como dices, está el balance en ciertas tomas, sí, que parece que se detiene en seco y luego baja. Hiciste un render en 3D de la esfera para idear un poco lo que sería el hacerla girar. La esfera podría volver a retomar energía y volar. La cuestión es que cuando lo pones a girar así, que dicen que giraría de esta forma, siempre se tendría que ver la parte central. La línea. El dibujo central. Sí, aunque lo aceleremos, se vería el dibujo central. Y en las tomas que vimos no había un dibujo central, o sea que no giraría. Las tomas que vimos, no. Si está girando a alta velocidad aleatoriamente. Sí. Y eso evita que se note, porque si girara así, tendríamos las líneas. La línea de calle. Y después hay quejas de el sonido del vídeo de la persona que rescató la esfera. Que hay gente que se queja, que dice que está trucado el sonido de ese vídeo y determinadas cosas. Este es el video más cortito. El otro video que me pasaron tiene 8 minutos. Pero este sonido ambiental se repite y se repite. Y es posible porque que sea un sonido de la zona, pero si están grabando 2 personas, un objeto volador, lo obvio sería que estuvieran comentando entre ellos qué es lo que están viendo, tratando de imaginar, averiguar. No creo que nadie se quedara callado mientras tienes esto volando enfrente de ti. Por lo visto, esto fue editado porque no quieren que salgan la segunda persona que estaba en el vídeo, ni su voz ni su cara. Entonces se modificó para los audios. Exactamente. Y se taparon para cambiar eso. Entonces, a ver, lo importante en este caso también es el vídeo, no es el audio, ¿no? Siempre cuando grabas le da más credibilidad el audio original. Si en este caso lo que querían era cubrir la voz, es lógico que hayan puesto un audio plano encima, ¿no? En general me parece un muy buen video. Me hubiera gustado que hubiera sido la grabación sin cortes, porque durante el tiempo que estamos viendo el video, por ejemplo aquí, hay un corte y nos lleva a otra parte y ese corte es el original. Es como que agarraron varios clips y los pegaron y los juntaron en uno solo. Exactamente. Pero esta distancia es lo único que me hace dudar de la teoría de dron. Y si no hay dron, es una esfera volando. Claro, quizás lo que pudo haber sido es que lleva un dron arriba y por eso también tiene el audio cambiado para que no se escuche el sonido. Por el sonido, ¿no? Que fue lo primero que pensé. Pero esta distancia, aquí está la esfera y no vemos nada. Tengo ciertas dudas, pero digamos que estamos en un 70-30 con esto. No se puede mostrar que es falso, porque los elementos nos están diciendo que es falso, pero tiene elementos editados que son los que me hacen dudar en ciertas áreas. O sea, estoy tratando de ser sincero en todo, ¿no? Y es lo que se agradece y es lo que es necesario para que este video sea más creíble. En este caso, aquí yo alcanzo a ver un brillo. Mira, esto es interesantísimo. Es un brillo que se ve en la esfera. ¿Lo puedes parar? A ver. Parece que está haciendo como un cortocircuito, no sé.
Capaz que fue justo después de darle, como dicen, a una torre de alta tensión. Sí hay unos cables de alta tensión, pero yo no vi dónde pegó, pero no sé, imagínate que esa es la parte superior donde está el chip y está haciendo un corto o está fallando, tal vez. Y ojo, porque acá uno de los catedráticos de la UNAM nos presentó los resultados de su investigación y yo estuve ahí en ese momento histórico. Y esto me duele en el alma porque el problema es que no tenía permiso de la universidad para aparecer en la grabación. Y es una lástima porque el entusiasmo que tenían todos en ese momento fue para guardarlo en la memoria. De hecho lo tengo guardado y no lo puedo mostrar. Aquí él nos explica que arrancó una parte de los orificios de la esfera y encontró en ese punto de ahí fibra óptica. Incluso nos comentó ahí mismo que él hizo análisis químico de esa parte y encontró óxido de silicio con algún dopante. Y cuando le preguntaron bajo su punto de vista por qué podría estar la fibra óptica ahí, él nos dijo que su punto de vista era muy malo, ya que no era educado en esa materia, por lo que tuvo que recurrir a un experto internacional en fibras ópticas y le comentó que esa fibra se utiliza muchísimo para cuestiones atmosféricas. Además, que parece que le interesó tanto a este experto que hasta incluso se ofreció a ayudar en la investigación. Negro es un polímero que no se ha determinado qué es, pero este polímero, por cierto, se empieza a decaer a partir de los 110 grados centígrados. Se empieza a destruir. Lo que está en el centro son la huella, la presencia de fibras ópticas. Evidentemente puedes ver que hay diferentes cantidades de fibras con diferentes densidades de fibras ópticas, y es un corte vertical. Están alineados. Por supuesto. ¿Qué quiere decir? Que están en el mismo plano. No, lo que es importante. Bueno, pues estás viendo que hay diferentes fibras ópticas que están presentes ahí. Y estamos hablando de una imagen micrométrica. O sea que tienen muchísimas Sí, fibras ópticas. Sí, imagínate. Toda la esfera estará aquí. No, los puntos negros. Los agujeritos. Los agujeritos. Por lo menos el que estudió el científico tiene esta presencia de fibras ópticas. ¿Y qué mide esta fibra óptica? Pues parece que son sensores que registran precisamente condiciones del medio ambiente como humedad, temperatura, etcétera, Sí. entre otras cosas. O sea, esto sería una evidencia irrefutable de que esta Pues esfera... esta fibra óptica se apega a lo que presenta la esfera. Vimos está en la atmósfera. Si está en la atmósfera, estas fibras sirven precisamente para eso, para detectarlo en las condiciones de la atmósfera donde está la esfera levitando. ¿Cuál es la importancia de esto, Rodolfo? Pues que viene a sumar nuestras teorías. Viene a sumar nuestras teorías, no a restar. O sea, y esto también lo encontraron por su cuenta investigando, pero también lo encontró la UNAM. No, pues eso es un trabajo de la UNAM, pero netamente. Vale. Pero vale. seguramente la UNAM va a entregar un registro, un documento, en donde va a mencionar lo que está encontrando y punto. Aquí puede ser perfectamente la fibra óptica. Cada punto es una fibra. Permíteme. No, espérame, Rodolfo. Lo que pasa es de que no precisamente es cada punto. Es todo junto. Es por la luz que emite, puede ser que sea una completa. Ah, pero correcto. está dividida por mitad. Por mitad, Eso así se ve simétrico, ¿eh? Simétrica y vigente. Sí, Eso sí. se utiliza precisamente para cuestiones de Sí, presión. claro. Bueno, pues entonces claro, ¿no? Aquí está la fibra óptica. Y ese es el polímero. Exacto. Y esa simetría que tiene la fibra óptica definen mucho, según nos dicen los científicos, o el científico que está estudiando esto y que se asesoró, que se utiliza este tipo de fibra precisamente para estudios o sensores atmosféricos. Y todo esto está encapsulado en un polímero que pudiera El polímero que es sí, que es una baquelita que está aquí. Pues, aquí hay un polímero, pero también atrás es una baquelita. Y meter toda esa fibra óptica ahí tampoco es tan difícil, ¿no? Es decir, todo. ¿Lo dices en broma? O... Pero es ingeniería, bro. Vale, vale. O sea, tiene alta ingeniería. No, creo que la pregunta es quién lo puede hacer y quién no. Tranquilo. Hay empresas que lo pueden usar. Empresas, De función, gobiernos. incluso particulares hay. Sí. Sí. O sea, yo lo que quiero determinar con mis preguntas es si alguien por X motivo quiso hacer esto haciendo creer a todo el mundo de que es algo alienígena, pero en realidad lo hizo una persona. Tendría que tener un motivo extraordinariamente cañón para invertir en algo así, bro, ¿eh? Y otra cosa más, se decía, si es un dron, ¿cómo pueden ver? Si están las fibras. Sí, Ahí las tienes. ahí está. Ahí están las fibras. No necesitamos una cámara. No existen cámaras. Ahí están las fibras. O sea, con eso ves. Claro, son fibras ópticas, bro. A través de las fibras, comunicaciones tanto de audio, señal. O sea, son cámaras también. puedes usar como cámaras. Es fibra óptica, bro. O sea, los puntos son cámaras. ¿Sirven como cámara las fibras? Claro, ¿por qué No no? sabía yo. Sí, claro. O sea, porque transmiten, pero también reciben. ¿Tú qué sabes Pero- cómo se ha manejado ese ingenio adentro?
Además, esto ya ha sido confirmado por la Universidad Nacional. Va a haber un reporte oficial de esto, reconociendo que hay fibras ópticas hacia el interior. Y recordemos que en el año 1994, Philip Corso, un coronel del ejército de los Estados Unidos, aseguró que la fibra óptica fue extraída de las naves recuperadas y él fue el encargado de sembrar la fibra óptica en la industria de los Estados Unidos para que fuera desarrollada. Entonces esto viene a confirmar esta situación, de que las fibras ópticas han sido utilizadas por otras inteligencias posiblemente ya desde hace cientos de años posiblemente. Cerramos aquí esta transmisión en vivo. Lo quisimos hacer por la emoción que sentíamos, quisimos compartirlo con ustedes, porque esto sin duda alguna viene a demostrar muchas cosas respecto a la famosa esfera de Buga. Pueden estar tranquilos todos aquellos que creían que era cierto y pues se tienen que poner a pensar nuevamente y reconocer a aquellos que pensaban lo contrario. Muchísimas gracias, soy Jaime Maussan y estas son las oficinas de Maussan Televisión aquí en Garden, Santa Fe. Gracias. Excelente. Jaime. Gracias. En verdad, en verdad, porque esto es histórico. Ya, espero que ya estés contento, pinche Martín, porque anduvo 2 días con una pinche cara. Vamos a echarle agua a la pinche esfera, hijo. Ya le podemos echar agua. Y estamos caminando, yendo, porque bajaron la esfera ahora a otro lugar. Estoy acá. Están chulas las Naut. Además son las mejores gafas del mundo para protegerte contra las pantallas. Tienes 20 euros de descuento con este código y enlace para comprarlas en la descripción. Estamos en la zona del Ecuador. Sí. Igualmente. Ay, espérate. Miren. La cantidad de fibras ópticas. Ay, híjole, manches. ¿Lo hicieron en 2 puntos? Así es, ustedes nos Ese es el segundo punto, Jaime. Ah, está más cargado No, todavía. está todavía más cargado. Es el que tiene la parte del hoyo. Sí, es la que casi atraviesa la carcasa. De este lado igual estamos en otra zona del Ecuador. Igual tenemos porosidades, presencia. Igual aluminio primario, partículas de silicio. Esto fue entonces hecho por molde, o sea, son 2 partes distintas, unidas. Desde el punto de vista microscópico, aquí observando la microestructura, revela que cada hemisferio se fundió por separado. Después se unieron de alguna Y forma. después se unieron como... Pero no tiene soldadura visible. No hay soldadura. Según entendí, ¿crees que se unió por dentro? Está unido por dentro, exactamente. Al momento de que se vacía ese material que va fundido, digamos que es en el momento en el que se hace la fusión de esas 2 carcasas y lo que está dentro. Y hace que, como el material va líquido, ¿Sí? va fundido, pues obviamente que te funciona como si fuera una soldadura. Digamos la función que hace una soldadura. Pega los 2 hemisferios. Si lo hicieron por separado, fue por algo. Inclusive, hoy en día, se puede hasta inyectar en una sola pieza, pero necesitas un molde de acero tremendo, necesitas una máquina con una cantidad de tonelaje enorme. Entonces, o hay una razón por la que debió haber sido hecho como lo estamos viendo, en 2 partes. Parece tecnología. O sea, tecnología tiene. Tecnología. Con razón no me iba la fibra óptica en casa, ¿no? O sea, la trajeron para acá. Pero mira, también ¿También hay fibra óptica dentro de...? hay fibra. ¿Hay fibra óptica también ahí? Pues al parecer sí, 2, 4, 6, sí. Oye, Jaime, Por todos lados. también hay fibra óptica en donde está la ranura de la unión. O sea, quiere decir que esto está repleto de fibra óptica. Este es el polo norte de la esfera, este es el polo sur y es la ranura En el donde Ecuador. se ve la unión en el Ecuador. ¿En el Ecuador? Efectivamente. Pero lo importante aquí es que quiere decir que en toda la esfera hay fibra óptica. Por donde le abramos va a haber fibra Ahí óptica. está la prueba. Sí. Ahí está la prueba. O sea que por dentro tiene que estar toda cableada. No. No necesariamente. O sea, donde debe de estar está en el Ecuador. Es donde debe ser porque es lo que está hacia el exterior. Wow, también acá, mira. En el poro. En el poro. ¿Los poros? Mira, ¿eh? en el A poro. ver, espera. ¿Aquí te las tienes? ¿Es donde pegó la esfera? No, es un poro, Es un Jaime. poro de los negros.
Sin duda, ahora hay que hacer un estudio completo para todo. Es que esto gira la investigación, porque hay que estudiarla con el nivel que presenta ya la esfera. O sea, esto demuestra que la esfera está llena, pero llena de sensores. Ahí está, sí, ahí lo puedes ver. Está llena de sensores. Llena de fibra óptica, y la fibra óptica son sensores para X cosas. Múltiples usos. Para múltiples usos. Estás contento, ¿eh? Te vas contento, ¿eh? Yo también. No, ya se le quitó la cara que traía, ¿eh? No, pero bueno, Valió la pena que vinieron. para eso Claro, estamos, ¿no? Para este eso tiene estamos, una para ver suerte, cosas este tipo, extraordinarias. no sabes qué suerte tiene, mano. Siempre está en el lugar. Uno ni lo llama y de repente, ¿qué pasó, Martín? Hay que seguir la pasión. Por fin podemos estar a solas con la esfera. Así que una vez que agarré la bola, hice una de las cosas que mejor se me da. Romper las bolas. Básicamente la idea es grabar durante un tiempo prolongado poniendo la cámara térmica. Sí, ya sé que este tipo de cámara no es lo ideal para esta ocasión debido a los reflejos, pero es lo que tenía. En segundo lugar, un detector de campos electromagnéticos. También sirve para medir las ondas de radio y los campos eléctricos. Y en tercer lugar, para ver si pasaba algo, activé el modo cazafantasmas. Y puse un audio que pasa a distintas frecuencias para ver si alguna de ellas podía generar algo de vidilla dentro del interior de la esfera. Obviamente no soy un experto en esto, pero hice un poco lo que cada uno de nosotros, al menos lo que tenemos curiosidad, siempre tuvimos ganas de hacer. Y este es el resultado. Al menos de mi parte, no detecté nada. Obviamente me hubiese gustado hacer esto con más tiempo y con más pruebas, pero la esfera estaba muy solicitada en esos días. Otros comentan que si fuese real ya se la hubiese llevado a la NASA o alguna asociación gubernamental. Pero estaba Jaime Maussan, al que yo llamo el optimista extraterrestre. Así que lo más probable es que si no hubiese estado él, sí es verdad de que se lo hubiese terminado llevando o algún gobierno o algún coleccionista. Es como Martín Palermo, Ana, el optimista del gol. Larguirucho, lento, pero estaba en el lugar donde había que estar siempre para invocarla. Gracias por estar ahí presente y ofrecerla para análisis de la comunidad. Y gracias a la UNAM por tener el valor de hacer lo que los científicos de verdad hacen, investigar. A ver, Martín, pero tú que has estado ahí, ¿es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué pasa con esa esfera? En mi amplia experiencia en investigación de estos temas, Ana, bueno, tengo dos básicamente, que son las momias y esto. Y yo lo que me baso para poder decir realmente si una cosa es más creíble o no, es ver si esas cosas tienen algo verdaderamente extraordinario que no es replicable normalmente. Por ejemplo, en las momias, a mí lo que me convenció fueron las radiografías y las tomografías computadas, que eran inexpugnables. Se ve una conformación anatómica de 3 dedos y sin signos de manipulación. O sea que es real. Completamente. Eso no se puede falsificar, o al menos sería extremadamente difícil. Y si ven esas imágenes, médicos o gente que sepa del tema, va a darse cuenta de que son seres reales. Y con la esfera fui buscando algo parecido. Y de todo lo que vi, lo que más me volvió loco fue la fibra óptica. Pero no la fibra óptica que estaba dentro de los orificios, ni siquiera la que estaba en el medio ahí de los dos continentes de la esfera, sino particularmente que metieron fibra óptica en los poros del metal. Algo que, si alguien hubiese querido replicar eso, creo que no se le hubiese ocurrido jamás a alguien hacer algo así. Y de hecho no sé siquiera si eso es posible hacerlo a día de hoy. Pero hay una diferencia muy grande comparado con las momias. Y es que las momias llevan 7 u 8 años de investigación. Y esto apenas unos meses. Así que imagínate si se le da más tiempo lo que se puede llegar a encontrar. Por el lado escéptico, lo que sí echaría para atrás es que por el momento, aunque tremendamente difícil y costoso, es algo replicable, al menos con los materiales y tecnologías que tenemos hoy, en su mayoría. De todas formas, Ana, yo estoy listo para ir cuando se quiera ir a hacer volar esa esfera. O se intente hacer volar. Bueno, es difícil, pero no imposible. Así que no te vueles sin antes darle al botón de suscribirte, que esta historia acaba de comenzar. ¿Esto es lo de abajo, no? Locura. ¿O no? Están todos locos, ¿no? Viendo esto. El pez gordo podríamos llamarlo, ¿no? También.